Bueno, pues estamos ya en el tiempo de conversación. Esta tarde se presenta en la Sociedad-Democracia, se presenta en Lanzarote una obra, un libro llamado Más claro, agua, el plan de saqueo del canal de Isabel II. Es este libro que lo firma la Plataforma contra la Privatización del canal de Isabel II y Marea Azul, de varios autores. Hablaremos ahora del libro, pero bueno, pues con el título ya podrán imaginarse ustedes más o menos de qué va, ¿verdad? Hay que añadir que Canal de Isabel II, me imagino que también ya es de conocimiento popular, es la empresa propietaria en realidad del agua de Lanzarote ahora mismo, a través de Canal Gestión, que fue la empresa que se instrumentó pues, para poder optar al negocio del agua aquí en la isla. Vamos a hablar con una de las coautoras del libro que estará esta tarde en la presentación, Liliana Pineda, que es miembro de ATAC y de la Plataforma contra la Privatización de Canal de Isabel II, entre otras muchas cosas. Hola Liliana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bienvenida. Y con Miguel Ongil, que es, digamos, experto en transparencia, es portavoz de la comisión que está mirando por descubrir los sucesos alrededor de la corrupción en la Comunidad de Madrid. Es diputado de la Asamblea de Madrid por Podemos, responsable además de transparencia y cuentas claras en Podemos. Bueno, y sabe un montón de financiación de partidos, de luchar contra la corrupción y demás. Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y muy bienvenido. Bueno, los dos estarán esta tarde en la presentación del acto que organiza Podemos aquí en la isla y que va a moderar el periodista Saúl García, que bueno, pues, es habitual colaborador también de esta casa. Bueno, Más claro, agua, el plan de saqueo del canal de Isabel II, una obra que documenta y denuncia, bueno, pues las primero sospechas, ¿verdad?, de corrupción alrededor de todo este asunto, y que lo primero que me ha llamado la atención, lo veía ahora, Liliana, es que esta que tengo en mis manos es una edición ampliada en el año 2017, con un montón de páginas, me decía Miguel, y que yo me imagino que no está acabada, que es una obra inconclusa, que es un libro vivo el que tengo en mis manos, ¿no? Sí, claro, y desde luego lo vamos a seguir ampliando, porque no solamente vamos a incorporar en la edición digital lo que es el índice onomástico, con las personas que están, digamos, vinculadas a todas estas tramas, sino que también en la medida en que se va conociendo los avances de la Operación Leso, pues vamos a tener, por desgracia, que ir incorporando más y más sucesos y cronografía a esta edición, ¿no? Pues lo del índice onomástico está muy bien. Cada cual debe de figurar con nombre y apellidos en los méritos que ha hecho, ¿no? A veces yo en sucesos de corrupción pues me sabe mal dejarme a alguien al margen, no vaya a ser que... me parece un poco injusto. Bueno, ¿cómo empieza todo esto, Liliana? ¿Cuándo ustedes deciden dejar negro sobre blanco lo que estaba pasando en Madrid? Bueno, nosotros lo decidimos prácticamente al poco de empezar el 15M, ¿no? Al poco de empezar el 15M, la plataforma que ya existía, es decir, la plataforma se creó en el 2010, y nos sumamos pues a toda esa movilización, se creó la Marea Azul, y en el seno de la Marea Azul surgió pues la iniciativa y la necesidad de poner esto por escrito, o sea, todo lo que de alguna manera como plataforma estábamos denunciando. Y uno de los compañeros, que es editor, que aparece digamos en los créditos de nuestro libro, pues tomó el trabajo de llevar adelante esto, y tardamos pues prácticamente 2 años en sacarlo adelante, ¿no? Entre que se consensuamos y tal, pues nos llegamos prácticamente al 2014 con un grueso de documentación enorme y con muchos participantes, ¿no? Porque aquí estaba gente pues como Caballero Bonal, como José Manuel Naredo, como Pedro Arrojo, como Santiago Martín. O sea, hay una serie de personas muy acreditadas, muy prestigiosas, premios nacionales de economía, premio Príncipe Cervantes y otros tal, que se han sumado a esta iniciativa, y desde luego pues estamos muy satisfechos del recorrido que ha tenido el libro hasta el momento, ¿no? Ya hemos visto que sí, evidentemente, ¿no? Pero en aquellos tiempos era muy evidente, Miguel, para cualquier ciudadano, Liliana, para cualquier ciudadano sospechar que estaba pasando
Yo era justo lo primero que me gustaría decir, primero darle las gracias porque han sido las personas que en los tiempos más duros, con una mayoría absoluta del Partido Popular, cuando el Partido Popular se dedicaba a denunciar a periodistas y a perseguir a cualquier tipo de oposición, ellos estuvieron en la brecha, llegaron a parar la privatización total del canal. Y de hecho, el que la primera edición del libro de 2014 detallara tan claramente cosas que hemos conocido 3 años después, conocido como la Operación Lezo, también nos da muestra de la impunidad con la que habían estado funcionando el PP de Madrid. Había grandes escándalos que todos sabíamos que había gato encerrado y sin embargo la justicia, también lo hemos visto en el caso Lezo, cómo han sido capaces de enviar a jueces a escarbar cebollinos, como decía Ignacio González, como lo han puesto al juez Moix como fiscal anticorrupción, que era justo el que estaba peleando Ignacio González, y innumerables presiones del Partido Popular hacia todo tipo de estamentos para evitar que saliera una corrupción que, por otro lado, ya habían documentado toda la plataforma desde hacía años. Por recordar, porque bueno, lo hemos ido conociendo a través de los telediarios, depende de la televisión que uno vea, pues habrán contado más, menos, de una manera o de otra, ¿no? Pero ¿cuál es el argumento, basado en hechos reales, evidentemente, de Más Claro Agua, el plan de saqueo del canal de Isabel II, para el que se haya perdido parte de los telediarios de este país de los últimos años? ¿Cómo suceden las cosas? Yo creo que el grueso de la ciudadanía probablemente tenga la imagen en la cabeza de Ignacio González con las bolsas en Colombia, que es un poco ya, digamos, la imagen que acaba diciendo... Sí, la guinda. Pues sí, pues es verdad que había gato encerrado ahí, ¿no? Sí. No, hombre, esto viene de muy lejos, o sea, esto empieza desde el momento mismo en que el agua se convierte en un nicho de negocio de las grandes transnacionales, las grandes empresas, y que ven allí que, bueno, que pueden sacar mucho dinero. Al fin y al cabo es un elemento esencial al que se accede de manera monopólica, o sea, solamente tienes un grifo en casa, no puedes tener como las zapatillas rojas, amarillas, sino que tienes un grifo y es el único que tienes en tu casa, ¿no? Y eso significa que, que es un monopolio al cual, que hay que controlar. Y esa política que se incentiva desde instancias incluso internacionales para potenciar, pues, el convertir eso en el gran negocio, pues supone procesos de privatización muy importantes, que se inician con una degradación de las empresas públicas. O sea, el mecanismo inicial para conseguirlo es quitándole prácticamente una fuente de financiación importante a las empresas públicas, degradando tanto a los trabajadores como el propio servicio, convirtiéndolo en un servicio escaso, mal gestionado y tal, para que la ciudadanía clame, por favor, privaticen esto. Es prácticamente el proceso que se ha reproducido en todos los países en donde se ha privatizado el agua, hasta que llega un momento que llega la superempresa salvadora, se hace con el negocio y entonces ya a partir de ese momento aparentemente hay un periodo en donde supuestamente se sanean pues tanto las cuentas de las empresas y empieza a prestarse el servicio. ¿Qué sucede? Que eso siempre es a costa de que comprometes a la ciudadanía durante décadas, porque esa supuesta mejora que te venden durante unos pocos años, 1, 2, 3, 4, 5 años, es que la vas a estar pagando durante 30 o 50, o sea, varias generaciones se comprometen para sacar adelante una empresa que probablemente está quebrada. Y eso es lo que ha pasado en todos los procesos de privatización. Han empezado con el canal prácticamente degradándolo, saqueándolo, para poder decir, bueno, es que no podemos cumplir con las directivas de la Unión Europea en relación con las infraestructuras y las inversiones que necesitamos hacer. Por lo tanto, necesitamos privatizar. Y esa fue la disculpa por la cual tanto Esperanza Aguirre, bueno, primero, obviamente el proceso de degradación empieza con Gallardón, pero luego Esperanza Aguirre y Ignacio González lo llevan a efecto en el momento en que dicen, bueno, vamos a sacar la ley aquí que nos permita privatizar esto porque, hay que conseguir dinero como sea para hacer frente a estas infraestructuras. Y claro, obviamente, después de 10 años de hacer malas inversiones, de arriesgar el patrimonio de la empresa, de mercantilizarlo todo y de saquearla.
claro, se frena la privatización, pero ya efectivamente Canal de Isabel II inicia aventuras fuera de lo que es la Comunidad de Madrid, incluso fuera de España, ¿no? Como ya hemos dicho, aquí mismo en Lanzarote. Desde un punto de vista, en fin, de político y de lo público, ¿qué pinta Canal de Isabel II haciendo negocios por ahí, en Lanzarote también? Exactamente, creo que hay un punto clave que es el año 2001, que es durante el gobierno de Gallardón, donde deciden usar ya una compañía pública pues para sus caprichos, con esa mentalidad de empresa privada que no encaja con los mecanismos de exigencia de cuentas y de transparencia que exige una empresa pública. Y es en ese momento donde comienza la aventura americana, digamos, y es donde Gallardón dice que va a comprar una empresa en Colombia y acaba comprando una empresa instrumental con dinero público en Panamá, que ocultaba dentro de eso la propia empresa colombiana, y no sabemos cuántas comisiones y qué tipo de plusvalías y cómo se repartía. Es importante explicar que desde este año 2001, donde viene esta especie de pecado original en Latinoamérica, se crea una infraestructura totalmente opaca al control político y al control democrático. Desde ahí hasta los años 2008-2010, donde ya se empieza a buscar una nueva legislación que justifique eso y que encamine la privatización. Lo cierto es que estuvo como 10 años operando el canal sin tener en sus estatutos y sin tener en la propia legislación la capacidad de hacer todo lo que ya estaba haciendo, ¿no? Y toda la sensación de que eran diferentes chiringuitos que fue utilizando el PP, y además siempre con ciertas operaciones que se iban repitiendo, de grandes compras, de grandes compañías, con grandes sobreprecios, que luego pues con el tiempo ya hemos verificado y comprobado cómo se iban repartiendo entre ellos. Pero esto se hace también gracias a una estructura que no es digna de una empresa pública, que es una maraña de empresas pantallas. El canal creó primero una empresa instrumental que se llamó Canal Extensia, donde destacados dirigentes también tienen que ver con la licitación que ocurrió aquí en Lanzarote. Esas mismas personas también son protagonistas aquí. Y bajo esa empresa pantalla había a la vez INASA, que también era pantalla de otras 8 empresas que colgaban, y un sistema que lo que hacía al final es que fuera imposible averiguar todos los movimientos de dinero, todas las inversiones, y alejar y asegurar la máxima opacidad de cara al público madrileño de lo que se estaba haciendo. Y una operación también en la que parece que hay que se encarece la compra y el precio, pues también tiene que ver con personas que acaban luego también en Lanzarote. Pasa con GSS, otro de los responsables está con Hispanagua. También hay otra constante para mí, que es lo que se llama la huida del derecho administrativo. Es decir, la contratación pública pues a veces tiene muchos peros y es muy exigente, y para eso se usan empresas privadas, aunque sean dominadas con capital público, para tratar de evitar controles. Y esto era Hispanagua, una empresa con la que podían contratar lo que no podían contratar desde el canal, ¿no? Y algo que también hay que reivindicar, que son las comisiones de investigación, como en las que soy miembro, donde descubrimos que en Hispanagua resulta que tenían en el sistema de facturación la tecla clavos, más tarde conocida como la letra B. Y era donde se aplicaban directamente el encarecimiento de los contratos para repartirse comisiones, ¿no? Ellos podían contratar libremente con quien querían, harían sus pactos, y luego eso se repercutía con la tecla clavos, clavándole el precio al canal de Isabel II, que claro, que pagaba por todos, ¿no? Digamos que hay ya, digamos, una base de infraestructura, ¿no?, que la puede utilizar cualquier administración, ¿no? Ya que ya tiene montado pues todo el entramado. Sí. Bueno, y que no es tan sofisticada como se cree, porque eso es lo que nos venden a los ciudadanos, que estas tramas son complicadísimas y súper sofisticadas, y por lo tanto no te enteras de nada, y entonces hablan de los swaps, los trusts, bueno, se inventan un montón de palabras que distancian al ciudadano la posibilidad de participar en el control. Nosotros como plataforma, o sea, simples ciudadanos de a pie, hemos podido, vamos a ver, descifrar
cuáles son, digamos, las reglas que funcionan en estas tramas, cuál es la dinámica que funciona en estas tramas. Y lo que hemos visto es que la complejidad está fundamentalmente en el volumen. Es sota, caballo, rey, que se repite una y otra vez, ¿no? O sea, todas las tramas se parecen. Nosotros ponemos, digamos, una plantilla entre una trama, la de Madrid, la de Lanzarote, la de Inasa, la de Inalsa, la de Hispanagua, y ves que prácticamente todas reproducen un modus operandi muy parecido, ¿no? Y lo que realmente es complejo es cómo se entrelazan unas con otras y cómo los personajes que intervienen en unas también intervienen en otras. Entonces el mapa que tienes que hacer no es en la complejidad, digamos, la sofisticación de las herramientas, digamos, económicas o financieras o informáticas para realizar la operación, sino en la complejidad de las relaciones personales, porque aquí siempre estamos hablando de personas concretas con nombres y apellidos, las que establecen esas relaciones. En fin, usted, por ejemplo, conoce, me imagino, el caso de Lanzarote, no sé si de forma muy profunda o no, pero tampoco le hace falta. O sea, si a usted le cuento que la gestión pública del agua en Lanzarote acumula una deuda de 54 millones de euros, que los políticos empezaron a alarmarnos que se iba a acabar el agua, que era un desastre, que no sé cuánto, que no sé qué, que se sacó a concurso, que no se presentó nadie, después hubo un concurso negociado con publicidad, donde apareció Canal Gestión, donde se pedían 15 millones y ellos ponen 54 sobre la mesa, y donde se habla muchísimo y muy bien de Canal Gestión porque nos ha venido a salvar, estábamos con el agua al cuello, nunca mejor dicho. Esto ha pasado en Lanzarote y lo mismo podría pasar en Barranquilla, pasar en República Dominicana, pasar en todos los sitios donde han ido. Cambia el volumen de deuda, el estropicio que haya dejado el político. Exactamente, o sea, unos malos gestores de la empresa pública que se han encargado ya de arruinarla, o sea, probablemente son empresas que llevan pues una tradición de 10 años de mala gestión, empresas públicas, ¿no? Mal gestionadas, porque hay unos políticos ya corruptos de suyo que se han encargado de arruinar la empresa. Estoy hablando, por ejemplo, del caso Barranquilla, ¿no? O sea, el caso Barranquilla es así, unos pésimos gestores públicos muy ligados a la corrupción de la zona, o sea, políticos corruptos, se han encargado de arruinar a la empresa y luego, en el último momento, como una salvación, le venden a la ciudad, no, ya hemos encontrado el superinversor internacional que nos va a venir aquí a arreglar el apaño, a hacer un apaño, nos va a dar, encima nos van a dar un montón de dinero y vamos a poder, sobreaguar lo que haga falta, ¿no? O sea, encima nuestro municipio se va a quedar con dinero de sobra porque esto lo estamos vendiendo a precio de oro. Claro, o sea, ¿no? Aquí eran 54 millones de deuda, más otros 50 de inversiones a no sé cuántos años, eso era fantástico, un tiempo de carencia que no podían subir el agua, etcétera, etcétera. Y claro, es que estamos hablando de un bien básico, del agua. O sea, ¿cómo no vamos a respirar tranquilos, ¿no? Cuando nos dicen, bueno, ya está garantizado, se acabó todo, se acabó la deuda, esto va a funcionar a las mil maravillas. Oiga, es que se ha privatizado. No, se ha cedido la gestión pública del agua, simplemente. Yo veo, si me permitís, también otro paralelismo, y es la gestión que está haciendo Coalición Canaria y la que está haciendo el PP en Madrid. Los dos gobiernos que tenemos son los herederos de otros que también tienen muchas cosas que guardar, son los que se ocupan de seguir gestionando con total opacidad para que no brote todo este tipo de corrupción contra ellos, y hay paralelismos bastante claros como yo, por ejemplo, gracias a nuestro grupo, pero en mi persona estoy denunciando al gobierno de Cifuentes ante el TSJ por no darnos información, y una de las cosas que ha pasado en ese periodo en el que se nos estaba negando a los representantes de los ciudadanos la capacidad de controlar una empresa pública con los datos que estábamos pidiendo, es que se nos ocultó durante 4 meses un auto judicial para evitar darnos información a la que tenemos derecho nosotros y también en nombre de los ciudadanos a los que representamos. Y eso lo acabamos de ver aquí con una sentencia del TSJ también que ha permanecido oculta porque contravenía sus intereses. Y al final me temo que más allá de las cuestiones técnicas de gestión y
capital lo que es imprescindible, se hace imprescindible, es sacar al PP en Madrid y a Coalición Canaria aquí para que seamos realmente capaces de limpiar. Tengo que decir, es una pena en Madrid que Ciudadanos siga prestándose el apoyo, haciendo el mismo papel que creo que ahora toda España está viendo con el gobierno de Rajoy, ¿no? Que por un lado lo critica y por otro lado no lo mueve. Nosotros por lo menos estamos personados dentro de la causa Lezo y quería aprovechar también para recordar que es uno de los objetivos para mí en este viaje, poner en común todo tipo de informaciones y ver si esto tiene como consecuencia alguna actuación que podamos hacer dentro de la trama Lezo para perseguir realmente a los culpables y recuperar el dinero robado. ¿Sospechan ustedes que tengan que volver a ampliar la edición, pero añadiendo Lanzarote? Bueno, obviamente sospechar todo, ¿no? Ahora mismo no puedes decir... Bueno, porque efectivamente, porque el marco es el mismo, que ya lo hemos dicho. Que o sea, lo que no podemos es pecar de ingenuos, ¿no? De creernos que estas cosas ocurren sin que, sin pena ni gloria, ¿no? Como diríamos, o sin que haya algo allí. O sea, desde luego, esa ingenuidad no se nos puede pedir ya a los ciudadanos que hemos venido sufriendo estas tropelías durante décadas. Entonces, digamos que la carga de la prueba ahora está en los gestores y en los contratistas. Yo creo que en eso consiste, digamos, la vuelta de tuerca en la que estamos ahora. Ahora ya no solamente hay que ser honesto y tampoco basta con que lo aparentes, es que ahora hay que demostrar que lo eres. O sea, ahora la carga de la prueba está en los gestores. Tienen que demostrar fehacientemente, con luz y taquígrafos, que todo lo que han hecho es absolutamente cristalino. Y mientras eso no ocurra, los ciudadanos, dada la trayectoria que hemos transitado hasta ahora, pues estamos obligados a sospechar, no tenemos otra. Sí, sí. Además, bueno, se puede añadir, creo que precisamente la sentencia del TSJ lo que dice es que no ha sido claro y cristalino, o sea que por supuesto que ya está la pelota en su tejado a pesar de que no quisiera responder a las preguntas de la oposición, ¿no? En el pleno de la semana pasada. Pero además, dar otro dato, aparte de Gerardo Díaz y su implicación en Hispanagua y todo lo que contaba antes de los clavos, también una persona clave que fue un muñidor en la sombra de la operación en 2001, que es Gaspar Cienfuegos, que es una persona que desde 2008 en teoría trabajaba por libre y a través de sus empresas también ha seguido facturando al canal, a pesar, y ha sido hasta 2016 uno de los directivos de Canal Estensia y es uno de los imputados por la trama Lezo. Esta persona es la que ganó el concurso para hacer los pliegos de esta licitación fallida. Entonces, claro, yo también como político tengo una responsabilidad de no ir acusando sin pruebas libremente, pero es obvio que huele fatal. Bueno, claro, hemos llegado a un punto, por esto y por otras muchas cosas, ¿no?, que estamos viendo y que vimos en el pasado, en el que la ciudadanía pues utiliza con bastante frecuencia la frase es que todos son iguales, es que al final se sumió la ciudadanía en la desesperanza, daba igual votar a uno que parecía que, hasta que han pasado otras muchas cosas, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que en la gestión pública, porque se nos ha dicho que siempre, se nos trata de decir, que siempre la gestión privada será mucho mejor, porque son expertos, porque están acostumbrados a manejar dinero suyo, no de común, etcétera, etcétera, y que, bueno, pues un poco la privatización, la panacea, ¿no?, de toda la sanidad, del agua, de la educación y demás. En el caso del agua hay modelos y modelos de éxito que usted también reflejan en el libro, que indican todo lo contrario. Sí. Hombre, nosotros creemos que, y lo defendemos, que el agua, los servicios públicos, no se pueden gestionar con ánimo de lucro. O sea, que es evidente. O sea, tú como gestor de lo público tienes que procurar que tus ciudadanos pues accedan en condiciones de transparencia, universalidad, calidad a los servicios públicos. Pero lo que no puedes es hacerlo garantizándole a un tercero que se lucre con ello, que se enriquezca en base a ello. Entonces, lo que tienes, un buen gestor, lo que tienes que hacer es que el servicio se preste en las mejores condiciones de calidad y con universalidad y asequibilidad y todo lo que hemos dicho. Pero
y existen experiencias. De hecho, nosotros hacemos una propuesta de modelo de gestión que ya está contrastada, o sea, que ya existe en otros lugares. Se puede. De hecho, aquí mismo en España hay empresas públicas que funcionan estupendamente y está una asociación que reúne a todas las empresas de gestión pública, a EOPAS, que nos está demostrando día sí y día no cómo se gestiona bien un servicio público, en este caso del agua y también de otros servicios públicos. Yo, desde luego, no creo que todos seamos iguales, digamos, en la corrupción, porque entonces tendría que irme a Marte. Yo soy humana, yo soy de esta especie y entonces tengo que defender que obviamente hay personas como yo misma y mis compañeros que estamos luchando en la plataforma que no nos vamos a dejar seducir por la codicia y ese enriquecimiento fácil que conlleva una mala gestión. Estamos obviamente nos creemos que en todo ámbito y desde luego principalmente en la política hay personas que como nosotros defienden el servicio público y nos entendemos servidores en ese sentido de los servicios públicos y también beneficiarios de los mismos, ¿no? Luego, estamos hablando de un bien básico, de algo que todos estamos obligados a consumir, con lo cual sé que a Liliana le cuesta aceptar, porque en realidad no tiene por qué ser así, ¿no? Que el negocio del agua pues no tiene por qué arrojar pérdidas, porque es algo tan claro, o sea, cojo agua, ni pérdidas ni beneficios, la preparo, sí, claro. La vendo y me la pagan, ¿no? Claro. Porque eso Beneficio social y público, claro, que se mide en la capacidad que tiene la gente de acceder a un bien tan básico y tan necesario como el agua, de desarrollar sus propios también negocios, la agricultura y tal, de una forma que sea también compatible con un desarrollo ecológico y con un mantenimiento de la que, por cierto, también hay que felicitar a esta isla. Creo que se nota la herencia de César Manrique, ¿no? Sí. En comparación con otras islas en Canarias. A pesar de los pesares, Sí, todavía sí. con todos los peros que... Bueno, la cita es hoy a las 8:30. Es un acto abierto y en el que me imagino que no solo que se admitirán preguntas, sino que es un poco la clave de eso, ¿no? Evidentemente. Interactuar con la gente que quieran ir y que les suena, porque estamos viendo que lo que hemos escuchado es algo que tenemos todos los días en los medios de comunicación aquí. Cámbiale el nombre, quítale Lanzarote y Canal Gestión y ponle Barranquilla y no sé qué, y ponle Madrid y Canal Segunda, y otros muchos ejemplos, ¿no?, que hay sin salir de España, ¿no? En muchas provincias. Sí, yo creo que aquí sí que hay a lo mejor alguna diferencia que tener en cuenta, y es que los únicos productores de agua no solamente son las instituciones públicas. Aquí el sector hostelero juega un papel, y también tiene que jugar un papel, creo que en beneficio de todo el mundo. También hay que ser capaces, creo, de tener una visión de conjunto y de ver de qué forma se pueden sumar todas las capacidades para disponer de agua en la isla y que se utilice de una forma más racional y de acuerdo a los intereses generales, ¿no? Sí, no, no particulares. Desde que en el 64 los hermanos Díaz Rijo trajeron la desaladora, de repente es de lo que más tenemos, porque es que estamos rodeadas precisamente de eso, agua, ¿no? Sí. Puede parecer lo contrario, pero en realidad es de lo que más deberíamos de disponer, de agua. Hombre, nosotros creemos, en este caso que comentas, donde realmente es una tecnología la que permite que pueda satisfacer esa necesidad, que la gestión pública, o sea, por eso hablamos de gestión. Para nosotros es muy importante la gestión, porque diferenciamos muy bien lo que es titularidad de gestión, ¿no? Y cuando hablamos de gestión pública, hablamos de los objetivos de lo público, ¿no? Si tú en esa gestión garantizas el derecho humano al agua, en el caso de Lanzarote, con lo que significa transparencia, rendición de cuentas, eso no quiere decir que quienes realizan la labor no tengan que tener la contraprestación, obviamente, a su inversión y a su trabajo. De hecho, las propias empresas públicas lo hacen. O sea, las empresas públicas en un determinado momento también, digamos, repiten digamos que en la propia, el establecimiento de las tasas de lo que están cobrando, pues ya introducen el coste y
digamos, la cantidad que necesitan para seguir operando y para garantizar que tanto los trabajadores, incluso en el caso de Lanzarote serían incluso los inversores, puedan seguir operando, ¿no? O sea, tienes que garantizar esos mínimos para que efectivamente pues prosiga la empresa y se siga satisfaciendo el servicio. Pero el objetivo es siempre el servicio público y tienes que colocar en segundo lugar el lucro, porque si inviertes el papel, el problema de todo esto es que se han invertido, digamos, la prioridad de los objetivos. Tú no puedes colocar como objetivo prioritario el lucro, porque entonces ahí estás dejando a un montón de gente de lado. Es así. Luego también hay mucho que hablar, porque en Lanzarote se perdía, en los tiempos de Inalsa se nos decía, es que se pierde el 50% del agua que se produce por, en fin, lo obsoleto de las tuberías y no sé cuántos y no sé qué. Que Gran Gestión lleva ya unos cuantos años con nosotros, se sigue perdiendo exactamente lo mismo. Y está la teoría de la isla verde. En Lanzarote de nada que llueve se pone todo verde. Entonces dice, bueno, si se produce de cada 2 litros uno se pierde por el camino, esto tendría que ser un vergel, ¿no? Claro. Yo debo decir que desde mi punto de vista y también creo que entendéis que representando también los intereses de los madrileños, que no creo que tengan que ser en absoluto incompatibles con los derechos de los conejeros, ¿no? De Lanzarote. Sí. Pero claro, a mí hay una pregunta fundamental que para la que no tengo respuesta y es que se asegura que se han hecho inversiones millonarias y sin embargo vemos que existen las mismas pérdidas de agua y no se ha aumentado la facturación. Entonces, preguntar dónde se ha ido el dinero. Claro, porque efectivamente tú eres diputado de la Asamblea de Madrid, por mucho que te caigamos muy bien todos nosotros y que tengas compañeros en Lanzarote, tendrás que defender el dinero de todos los madrileños, ¿no? Y insisto en que no es incompatible con los por supuesto que sí. En Madrid se quiere, la tendencia es deshacerse de Gran Gestión, ¿no? La desinversión, pero también aquí otra vez impera la opacidad. Cada vez que hay algún acto con prensa o en el Parlamento nos dicen que tienen un programa estratégico, el plan estratégico Sí. Y lo hemos podido de todas las formas posibles, en comparecencia, en preguntas escritas, en peticiones de información, y lo que nos dan son básicamente pues una presentación, unas pocas transparencias que enuncian principios fantásticos, pero ningún detalle. Y esto ya nos lo habían prometido que estaría listo en el segundo trimestre del año. Vamos al principio del segundo trimestre del año y ya estamos a punto de terminarlo. Y todavía no tenemos nada, ¿no? Y además, como decía, seguimos teniendo una estructura, la estructura, creo que has hecho bien también diferenciar entre la gestión y la propiedad y todo eso, pero yo insisto en la estructura de que sirva un complejo empresarial tan complejo, en las que hay en cascada una empresa debajo de la otra que al final acaban funcionando como filtros para que no llegue información, ¿no? Y entonces es particularmente preocupante lo que pueda estar pasando en la América Latina, además sabiendo que no existe jurisdicción directa de la justicia española para investigar en todos los casos este tipo de cuestiones. Y gracias también a Ciudadanos, siento tener que repetirlo, pues esto se sigue gestionando desde hace un poco más de un año que saltó el caso Lezo en la más absoluta opacidad. Ciudadanos te refieres a personas, ¿no? No, al partido. ¿Al partido sí? Al partido que apoya al PP bueno. de Madrid, a pesar de que dimita quien dimita, estarán ahí apoyando. Apoyando, así es. En fin, bueno, pues se habla de casos de distintos lugares que responden, ya lo hemos visto, a un patrón común. El agua es pública, la empresa va fatal, las infraestructuras se quedan obsoletas, el agua no llega, ahí está la administración con agua al cuello. Es que si seguimos así no podremos pagar las becas ni los colegios porque todo se lo llevan agua, nos estamos ahogando, y de repente aparece una empresa que dice, tranquilos, yo te pago la deuda y además te pongo dinero sobre la mesa para hacer un montón de obras y de inversiones. Fenomenal. El político encima se apunta al tanto, ¿no? Claro. Es decir, he sido yo el que he conseguido esto. Y esto que ha pasado en tantos lugares, ese patrón se ha repetido en Lanzarote. En todos lugares ha acabado con
o se ha acabado demostrando la corrupción. ¿Qué pasará en Lanzarote? Igual nada, o igual no, eso no se sabe, pero en eso están. Liliana, muchas gracias. Y gracias también a Miguel. Más Claro Agua, el plan de saqueo del canal de Isabel II, que se va a presentar en Lanzarote, se va a charlar acerca de este libro y de todo lo que hemos hablado en la Sociedad de Democracia a partir de las 8:30, y se entablará un turno de preguntas, respuestas, coloquio, en definitiva, para tratar de saber cuanto más mejor en torno a todas estas cosas. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Enseguida en la tertulia, bueno, pues podremos seguramente seguir hablando de esta cuestión y de otras cosas que han pasado en Lanzarote en las últimas horas. Hasta dentro de un momento.